Bueno, buenos días, ahí estamos, buenos días, sus señorías Manzantino y Nicolás. Bueno, voy a sacar el pullover porque tengo calor. Un segundo. Ahí está. Bueno, seguimos con lo nuestro, estábamos hablando de patología esofágica y de eso vamos a hablar. Estábamos hablando de patología del esófago y estamos hablando, si no me equivoco, de las hernias del hiato esofágico, es decir, aquellas circunstancias en las cuales el esófago se desplaza a través del hiato que le forma el diafragma, y decíamos que la forma de desplazamiento puede ser de dos maneras. La forma de desplazamiento número uno es desplazarse el esófago hacia arriba, a eso le llama hernia por deslizamiento. En esa hernia el esófago tracciona del estómago hacia arriba y lo hace pasar por el orificio, de su propio hiato. Ahora me decía que tenía el dibujito acá a mano, el mismo del otro día, pero no tiene, eso creí que tenía. Bueno, entonces, eso se llama hernia por deslizamiento. El esófago sube y en ese subir tracciona al estómago, que se lo lleva a la cavidad torácica junto con él. Y en el otro caso, la hernia paraesofágica se llama, en la otra, el estómago se mete en el mismo orificio que le corresponde solo al esófago. Si tuviera alguno que dibujarlo, bueno, en forma simple, haría el diafragma así, como voy a dibujar ahora, y en una el esófago hace esto, y en la otra hace esto. Ahora van a ver. En la hernia por deslizamiento, el esófago se trae el estómago hacia arriba y lo hace pasar por el hiato esofágico, y en la hernia paraesofágica el estómago se mete en el orificio que le corresponde solo al esófago, ¿no es cierto? Lo comprime y se mete dentro del tórax. En los dos casos lo que hay es un orificio complaciente, es un orificio que permite el pasaje de estructuras que no debieran estar pasando por ahí, en este caso el estómago, y entonces, lógicamente, se pierde el ángulo cardioesofágico, o sea, del cardias, el ángulo de His se pierde la función de contención del diafragma, se pierde la función de esfínter esofágico inferior. Consecuencia, por supuesto, esto trae como consecuencia dolor, por supuesto, sí, pero al no tener función el esfínter esofágico inferior, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un reflujo, ¿está bien? Va a haber tendencia a tener reflujo, a haber reflujo del estómago hacia el esófago, y además a haber reflujo desde el propio esófago, es decir, el esófago mismo va a tener reflujo de las propias cosas que comamos, ¿cierto? Causan dolores muy intensos. Las hernias hiatales producen dolor muy intenso porque el estómago se está metiendo dentro del tórax, o se está desplazando el esófago un poco para arriba, aunque no meta todo el estómago, ya ese desplazamiento produce dolor intenso. De hecho, a veces pensamos que son infartos, y son estas hernias diafragmáticas, es decir, estas hernias hiatales del hiato, entonces esofágico. Bien, estas hernias hiatales son relativamente frecuentes en la población, no es una cosa rara, la hernia hiatal. Y bueno, lo que va a causar, lógicamente, es entonces ese reflujo como cosa importante, que después vamos a hablar una palabrita de reflujo, ahora en un ratito. Bien, entonces, habíamos nombrado patología esofágica, en los cuales habían involucrados mecanismos entonces con la funcionalidad, ¿no es cierto? En este caso es anatómico y funcional, la alteración que se ve es anatómica y funcional. ¿Qué otras patologías afectan al esófago? Bueno, le afectan distintas cosas. Le afectan, por ejemplo, alteraciones del tono, como habíamos visto antes, el tema de la acalasia, pero pueden haber afectaciones del tono relacionadas con enfermedad del propio músculo,
¿está bien? Del propio músculo esofágico. Esofágico, como pueden ser enfermedades como la esclerodermia, que es una enfermedad en la que se ven afectados muchos órganos, dentro de ellos es una enfermedad del colágeno, ¿no es cierto?, en la que se ve afectado distintos órganos y el esófago es uno de ellos. El músculo no tiene lugar, es decir, no, pierde la arquitectura del órgano, pierde la arquitectura, y entonces el músculo se atrofia, se pierde, entonces el músculo termina atrofiándose, es decir, pierde su función el músculo, ¿no es cierto? Y eso se ve asociado entonces con trastornos en la deglución, que trae sensación de disfagia, ¿no es cierto?, esa sensación de tragar, ¿está bien? Modificaciones en la presión dentro del órgano, es decir, pérdida de función de los esfínteres, con el reflujo correspondiente. Si uno se pone a pensar en el esófago como órgano generador de sintomatología, la sintomatología en sí puede ser, decíamos, el dolor, la sensación de acidez, la pirosis, pero lo importante de esto básicamente es el reflujo, es decir, el esófago cumple una función básica. La función consiste en que la comida llegue desde la faringe hasta el estómago. Esa es la función real del órgano, ¿está bien? Y que llegue y que no vuelva. Eso es la función del órgano. Entonces, estas patologías lo que terminan haciendo es afectando la función del órgano, y eso se traduce en que, bueno, para el caso por ahí de la calasia o de las hernias hiatales, que no llegue bien la comida, pero además, en cualquiera de las patologías, esto implica la vuelta de la comida hacia arriba, es decir, el reflujo hacia arriba. Eso, digamos, es básicamente lo importante cuando uno habla de patología esofágica general. Es decir, la idea es que bueno, que va a haber una alteración del órgano, y esa alteración se ve relacionada con esto que es la insuficiencia de este órgano, por llamarle de alguna manera, la insuficiencia que haría referencia a la forma en que no trabaja el órgano, está relacionado con que el alimento no llegue bien o que el alimento se vuelva. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, el problema es que no se bombee la sangre a los órganos, no llegue a los órganos. En este caso, la insuficiencia de este órgano representa un problema que es principalmente el reflujo gastroesofágico, sería una de las cosas que pasan, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué más afecta al esófago? Enfermedades que no son propias del esófago, como por ejemplo el lupus. El lupus es una patología autoinmune que se ve asociada con alteración, con lesión de la mucosa. En este caso se ve afectada la muscular, la capa muscular, pero también se ve afectada la mucosa, se asocia con trastornos de motricidad del órgano y con esofagitis. Otras enfermedades como la dermatomiositis, por ejemplo, también afectan el esófago. La dermatomiositis es una enfermedad que afecta a los músculos y a los epitelios, ¿de acuerdo? Bueno, patologías entonces que afectan al órgano. También hay patología que afecta al órgano, que es patología relacionada con disminución del diámetro del órgano. A cualquier situación que disminuya el diámetro del órgano le llamamos estenosis, ¿está bien? Estenosis del esófago. Las estenosis pueden ser de distinto tipo, ¿no es cierto? Pueden ser congénitas o adquiridas, benignas o malignas. Congénita adquirida, que hayamos nacido con la estenosis o no. Un problema congénito podría ser una estenosis esofágica porque un individuo nació con un estrechamiento esofágico, ¿está bien? Eso es congénito. Y adquirido puede ser una estenosis esofágica producida por la cicatrización, por ejemplo, del órgano después de una patología como la gastritis. Por ejemplo, la cicatrización produce estenosis. O sea que las estenosis entonces pueden ser benignas, pueden ser congénitas o adquiridas. Y dentro de las congénitas y adquiridas, perdón, eso es una clasificación. Y por otro lado, podemos decir que pueden ser benignas o malignas, de acuerdo a lo que la produce. Es decir, la patología puede provenir de un proceso, como puede ser un proceso congénito, que en general es benigno, o puede ser producto de un cáncer, que es un proceso maligno, una estenosis por un cáncer. ¿De acuerdo? O sea que las estenosis pueden ser de distintos orígenes. Bueno, entonces, lo que comenté así de pasada, bueno, me falta una cosita más. Lo que venimos comentando son patologías del esófago relacionadas con musculatura, ¿no es cierto?, principalmente, y con algo de funcionalidad. Me faltaría mencionar una cosa más, que serían los divertículos.
los divertículos esofágicos, que son, es un divertículo, es un dedo de guante. Un divertículo es como justamente un dedo de guante, como si del órgano emergiera un dedo de guante. Entonces lo podríamos dibujar algo así como esto. O podríamos dibujarlo algo así como esto otro. Para ver. Ahí vemos un dedo de guante emergiendo de un tubo. Y acá lo vemos en el corte. ¿Se ve? El dedo de guante emergiendo del tubo. Entonces un divertículo es una protrusión de un órgano, eso vale para cualquier órgano, que se genera en una debilidad de la pared. La pared presenta una debilidad y entonces la mucosa empuja, generalmente moviliza la muscular y luego empuja la adventicia. O sea que los divertículos suelen estar hechos de mucosa con submucosa y adventicia y suelen no tener la muscular. En el esófago suelen aparecer estos divertículos en la unión faringoesofágica. En la unión faringoesofágica suele haber, no es una patología común, pero cuando aparece, bueno, trae sus implicancias. Entonces, en la unión faringoesofágica aparece en el músculo cricofaringio, aparece una debilidad y eso permite la generación de este divertículo. Ese divertículo que sale en esa unión faringoesofágica tiene un nombre especial que es el divertículo de Zenker, que se escribe Z-E-N-K-E-R, divertículo de Zenker, y suele estar relacionado con una debilidad congénita de la pared. O sea que el divertículo de Zenker suele ser un divertículo congénito. Pero los divertículos del esófago pueden mostrarse en otros lugares, no solamente en la unión faringoesofágica, sino que pueden aparecer en otros sitios. El más común es ese. ¿Qué pasa con esos divertículos? Suelen llenarse de alimento y entonces los divertículos empiezan a crecer y ese dedo de guante que nosotros veíamos, entonces se llena primero de alimento, acá hago la representación, y luego empiezan a formar verdaderas bolas. Ahí llené el divertículo con alimento, ahí llené el divertículo con alimento, ¿está bien? Y ahí lo hice crecer, ¿ve? Empiezan a crecer los divertículos y se forman verdaderos reservorios de comida, de alimento, como si fuera, como había pasado en la calasia, solamente que acá ahora pasa solamente en el divertículo, son reservorios de alimento no digerido, a veces en estado incluso de putrefacción, ¿está bien? Y eso trae, por supuesto, disfagia, trae regurgitación de ese alimento, halitosis, se llama el aliento, ¿no es cierto? Los divertículos. El más común, repito, es el de Zenker, que se produce en la unión faringoesofágica, a la altura del cartílago cricoides, pero pueden aparecer divertículos en zonas más bajas si la pared lo permite. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto que les conté, entonces es, uno dice, la patología del esófago propiamente dicha. Pero a mí me interesaría remarcar algo relacionado con la funcionalidad y la motricidad a la vez, que es el reflujo gastroesofágico, que de eso en realidad es lo que me interesa, ese tema es el que me interesa más. ¿Está bien? Por ahí una calasia me interesa, pero lo que tienen las patologías del esófago es que en última instancia le generan al esófago la falta de capacidad de hacer su trabajo. Y la falta de capacidad de hacer su trabajo incluye el reflujo. Entonces, en un apartado se estudia enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿está bien? Enfermedad por reflujo, ERGE. Ustedes lo van a ver como ERGE, en muchos lugares van a ver esto. ERGE. Esto significa enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿De acuerdo? Lo van a ver en los libros de patología, pero lo van a ver en historias clínicas. ¿Está bien? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cómo?
pensé que preguntaron. ¿En qué consiste la enfermedad por reflujo gastroesofágico? Bueno, es justamente la manifestación de síntomas y signos, principalmente signos, secundarios justamente al pasaje del contenido gástrico al esófago. ¿Está bien? Es la patología esofágica más frecuente y digestiva casi. No quiero decir la patología digestiva más frecuente porque por ahí la gastritis también está entre esto, ¿no es cierto? Hoy en día hay el síndrome colon irritable. Bueno, no quiero decir la más frecuente de todas porque ahora no tengo justo el número, pero del esófago es la más frecuente de todas seguro. ¿Sí? O sea, el reflujo gastroesofágico es algo de todos los días. De hecho, es probable que más de uno de los que están acá tengan reflujo gastroesofágico. Incluso puede pasar que más de una tenga el reflujo gastroesofágico y no lo sepa. ¿Se entiende? Que lo tiene y no lo sabe. Y lo tiene y no lo sabe porque no tiene el síntoma perceptible o porque tiene síntomas pero no los percibió como tales. Nada, le parece algo normal. Por ahí le parece normal que siente por ahí un gustito ácido a veces, o por ahí siente algo normal, algún malestar en su esófago, lo toma como algo que está ahí, ¿está bien? O sea que eso también puede ser falta de diagnóstico de la situación, puede ser que esté presente, pero es una patología, una entidad, le llamaría yo, muy, muy común, ¿de acuerdo? La enfermedad por reflujo gastroesofágico se debe a que hay una incompetencia del esfínter esofágico inferior, ¿sí? Hay una incompetencia, es decir, que no tiene la capacidad para retener las cosas en el estómago, ¿está bien? A que hay una depuración ineficaz, es decir, hay ondas de barrido ineficaces, hay peristaltismo ineficaz, es decir, no hay capacidad para hacer el trabajo. Nosotros dijimos que los mecanismos antirreflujo, les había dicho, se los mencionaba, y ¿por qué? Porque los íbamos a ver, los mecanismos antirreflujo de vuelta, por esto vamos a ver mecanismos antirreflujo justamente, decíamos mecanismos antirreflujo, esfínter esofágico superior, esfínter esofágico inferior, las ondas peristálticas con las ondas de barrido, o sea, el peristaltismo primario y secundario, y las ondas de barrido, que sería el peristaltismo terciario. Habíamos nombrado el ángulo de His, ¿no es cierto?, como mecanismos, y habíamos nombrado el diafragma, como mecanismos antirreflujo. Bueno, esos mecanismos, principalmente el del esfínter esofágico inferior se hacen ineficaces. También se puede hacer ineficaz el barrido, ¿no es cierto? Y también puede pasar que la mucosa esofágica baja se modifique al punto de modificar su secreción. Entonces, la secreción mucosa habitual del esófago se ve modificada. Entonces, secreción inadecuada de moco, incompetencia del esfínter esofágico inferior, depuración ineficaz por las ondas peristálticas, son los causales de esta esofagitis por reflujo. Perdón, los causales esofágicos. Y a este le tengo que agregar los causales gástricos, que son modificaciones en la secreción gástrica, alteración en el vaciamiento gástrico, ¿está bien? Alteración en el peristaltismo. ¿Qué quiere decir? Si el estómago no se vacía bien, la tendencia es a que el alimento pueda salir por el otro agujerito, que es el de entrada, que sería el cardias. Si el esófago se sintetiza y fabrica mucho ácido clorhídrico, también, cuando estamos acostados, principalmente, es posible que haya reflujo, ¿está bien? Y si el estómago se contrae al revés, en vez de contraerse para abajo, se contrae para arriba, entonces también tenemos tendencia al reflujo. O sea que hay causas que son esofágicas y causas o motivos que favorecen la aparición del reflujo de tipo esofágico, y hay motivos de índole gástrico. ¿Se entiende? O sea que la culpa es del esófago, del estómago o de los dos. Generalmente es de los dos, ¿está bien? De esófago y estómago. La consecuencia final es que se produce entonces un desplazamiento del contenido ácido a través del esófago. El esófago, plano estratificado. Ese epitelio plano estratificado no es capaz de tolerar de manera adecuada las sustancias que refluyen, ¿está bien? No es capaz de tolerar las sustancias que refluyen. Por eso termina produciéndose lesión de la mucosa. Y esa lesión
es justamente la que estudiamos, ¿cierto? La lesión. Es decir, el esófago, ¿qué le empieza a pasar al esófago? Empieza el esófago, la mucosa se empieza a edematizar, empieza a estar congestiva, hiperémica, o sea, bien llena de sangre colorada, que es lo que se ve cuando se mira con un endoscopio. Esto se diagnostica con endoscopio. ¿Qué es un endoscopio? Es una cámara que está en la punta de un aparato que puede ser metido como si estuviéramos, bueno, ya se supone que más o menos debe tener idea, pero es una cámara que está en un aparato que tiene la capacidad de meterse a través de un orificio hacia un conducto. En este caso, el conducto esofágico. Y la camarita nos va mostrando lo que vemos. O sea que en este caso la esofagoscopía, que corresponde a una videoendoscopía alta, la esofagoscopía no es más que mirar, no hay otra cosa. Se pueden tomar muestras con el endoscopio, se pueden tomar muestras, pero básicamente lo que estamos haciendo es mirando. Cuando meten un endoscopio en su cuerpo, lo que hace el endoscopio es mirar lo que está ahí, lo que se ve, lo que no podemos ver a simple vista. Si yo les digo, mirá, tengo un raspón acá en el brazo, entonces digo, tengo un raspón acá abajo de la ropa, bueno, mirá, levanta la ropa y miremos el raspón, listo. En el esófago no podemos hacer eso. Entonces metemos un tubo, y el tubo nos permite ver. ¿Y qué vemos? Vemos la mucosa hiperémica y edematosa, como si fuera una lastimadura, que tenemos un raspón en nuestra mano, en nuestra piel. Se ve el raspón ahí, se ve congestionado, se ve hiperémico, o sea, como si fueran los vasitos rojos, como cuando se pone roja la cara, entonces se pone colorada la mucosa, ¿sí? Se pone colorada la mucosa, se pone edematosa la mucosa, se puede ulcerar, es decir, perderse parte de la mucosa, y nosotros vemos como un agujerito, como si la piel nos faltara un pedacito de piel, una úlcera, se ulcera, ¿está bien? La ulceración puede ser superficial o profunda. O sea que esas cosas son las que le van a pasar al esófago. ¿Por qué? Porque hay reflujo. El reflujo entonces lastima el esófago. Y no contento con esto, el esófago se inflama, porque obviamente el proceso de lesión produce una inflamación. Entonces, que se ve como esa hiperemia, el edema, ¿no es cierto?, esa inflamación. Pero la inflamación produce cicatrización del órgano. Se cicatriza lo que se inflama. Aunque el proceso sea crónico, nosotros ya sabemos, los procesos crónicos se caracterizan justamente por eso. Aunque el proceso sea crónico, siempre hay reparación. De eso se trata un proceso crónico. Lesión, reparación, lesión, reparación, lesión, reparación. Entonces, la lesión-reparación del órgano trae como consecuencia cicatrización con fabricación de fibras de colágeno, y entonces puede haber fibrosis. Entonces, ¿cómo se ve la lesión relacionado con ese reflujo? Se ve justamente hiperemia, que puede venir acompañado de edema de la mucosa, proceso inflamatorio visible, asociado a úlcera superficial o profunda, y con aparición o no de la estenosis del órgano. Generalmente cuando es a largo plazo se produce estenosis. O sea que el órgano se empiezan a fibrosar las paredes y entonces se produce una estenosis. Ahora van a ver lo que quiero decir. Arriba acá tengo un esófago normal. Acá tengo una lesión con fibrosis, y acá la fibrosis terminó estenosando el órgano. ¿Se entiende? Es decir, el órgano se estenosa porque las fibras que están en el círculo, que es el órgano, empiezan a contraerse y a achicharrarlo literalmente, ¿no es cierto? Lo achican todo, le forman como un anillo, y entonces se va cerrando ese anillo de fibras, y entonces el lugar donde está ese anillo se estrecha, el lugar del esófago de ese anillo se estrecha. Una fibrosis la pueden ver, ustedes probablemente han visto cicatrices, y las cicatrices justamente lo que hacen es retraerse lo más que pueden. Claro, cuando el órgano es, no sé, la piel, la retracción, bueno, en general no es tan grande como para producir cosas visibles, sinesteticismos, pero cuando el órgano es
bien, contraíble, que se puede contraer con facilidad, como un esófago, entonces el órgano se empieza a contraer y eso trae como consecuencia el cierre del órgano. Eso pasa con cualquier órgano del tubo digestivo. Los órganos del tubo digestivo, la respuesta a la fibrosis es muchas veces la estenosis del órgano, es decir, el achicamiento de la luz. Entonces, en este caso entonces el esófago puede tener como consecuencia de estas esofagitis puede tener como consecuencia de la esofagitis la estenosis. Una consecuencia más de la esofagitis es que el epitelio, bueno, la esofagitis o el propio reflujo, es que el epitelio propio del órgano se modifique. Como el epitelio plano, estratificado, se lastima con el ácido, entonces el epitelio, cuando las lesiones son de largo plazo, o de larga evolución, el epitelio tiende a mutar, cambia, se adapta, adaptación celular, metaplasia. La metaplasia es una forma de adaptación celular. Se adapta el esófago, se metaplasia, y en lugar de quedar el epitelio plano estratificado, queda un epitelio cilíndrico simple que es relativamente más resistente al ácido gástrico. ¿De acuerdo? Entonces, la metaplasia es un cambio en la mucosa, en el epitelio de la mucosa, en el epitelio que está conformando la mucosa, para tratar de resistir mejor el ácido del estómago. El problema con las metaplasias es que pueden ser pueden ser el momento en que las células, al cambiar de forma, puedan transformarse en células anormales. Y en ese caso, la metaplasia se transforma en una displasia que, si continúa, se transforma en un crecimiento anormal, o sea, un cáncer de esófago. ¿De acuerdo? O sea que los cánceres de esófago tienen, en algunos casos, su origen en metaplasias que se originaron en procesos inflamatorios crónicos, o sea, en esofagitis por reflujo gastroesofágico. ¿Está bien? Bien, entonces ahí tengo lo que puede pasarle al esófago. Ahora, las causas por las cuales se producen los reflujos, dijimos que pueden ser gástricas o esofágicas, pero si bien pueden ser gástricas o esofágicas, juega un papel muy importante en el desarrollo de esa esofagitis, juega un papel muy, muy importante el esfínter esofágico inferior. Es decir, el esfínter esofágico inferior es una parte del esófago muy importante a la hora de proteger al esófago. Es decir, la protección del esófago está íntimamente relacionada con la falla con la complacencia del esfínter esofágico inferior. Por eso, las patologías previas que mencionamos, cuando mencionamos las patologías dijimos que la consecuencia final puede ser la disfunción del órgano en el hecho de que se le produzcan reflujos por los cuales se termina lastimando el órgano. ¿Está bien? Inferior, recordamos que es una parte, claro, del esófago, es un engrosamiento de la pared del órgano. Sí, está bien, eso ya sabemos. Y cuya funcionalidad es mantenerse cerrado cuando el alimento no está pasando del esófago hacia abajo, es decir, no viene de arriba para abajo, el esfínter tiene que estar cerrado. Pero, ojo, porque hay muchas circunstancias que modifican el estado de ese esfínter. Vimos algunas circunstancias patológicas, una modificación, una hernia, puede ser una esclerodermia que lastima el músculo, puede ser una calasia que lastima el músculo, distintas circunstancias que lesionan el esfínter. Pero ojo, porque el esfínter puede no lesionarse, necesariamente no estar lesionado, y puede perder capacidad de contracción. Existen sustancias que pueden modificar la contractilidad del esfínter. Por un lado, ahora mencionamos algunas sustancias y algunas circunstancias. Y por otro lado, el estómago puede tener una mayor tendencia a fabricar ácido, ¿sí? Puede tener una mayor tendencia a fabricar ácido en algunas circunstancias. Existen algunas sustancias que son inductoras de la secreción gástrica. Por último,
existen sustancias que son directamente irritantes del esófago. O sea que tengo irritantes, tengo modificadores, lo voy a escribir acá hacia aparte, tengo irritantes, tengo modificadores de la contracción o de la función, modificadores de la función del esfínter esofágico inferior, y tengo estimulantes de la secreción gástrica. Generalmente estos estimulantes actúan también por irritación. Entonces tengo tres circunstancias especiales: irritantes, modificación de la función del esfínter esofágico inferior y estimulantes de la secreción gástrica. Tengo entonces circunstancias que pueden favorecer la aparición del reflujo. O sea que entonces tengo reflujo, tengo la lesión que produce el reflujo, y tengo entonces cosas que la favorecen, este reflujo. Entonces tengo, por ejemplo, modificaciones del esfínter esofágico inferior relacionadas con, por ejemplo, con cuestiones... esperen, acá me faltó modificación. Modificación de función, perfecto, no dije nada. Modificación de la función del esfínter esofágico inferior, que puede ser debida a cuestiones mecánicas o a sustancias que modifican la acción del esfínter. Por ejemplo, el sobrepeso modifica la estructura del tórax, modifica la estructura del diafragma, y eso puede ser un motivo por el cual el esófago tome una disposición de tal forma que el esfínter esofágico inferior tenga más tendencia a estar dilatado de lo habitual. O sea que un factor predisponente para que el esfínter esofágico inferior no se cierre de forma adecuada es un estímulo mecánico, que es el sobrepeso. ¿Está bien? El sobrepeso. Otro estímulo mecánico podría ser el acostarse después de dormir. El acostarse después de comer. ¿Está bien? El acostarse después de comer. Uno come, una cosa es hacerlo una vez y otra cosa es la costumbre. Entonces come, se acuesta, y el estómago y el contenido gástrico, incluido estómago de por sí, el contenido gástrico además, hacen como un empuje sobre el esfínter esofágico inferior y mecánicamente lo van acostumbrando a estar más dilatado. O sea que hay cuestiones mecánicas que tienen que ver con ese reflujo gastroesofágico. ¿Está bien? El embarazo predispone a una compresión del diafragma, que modifica su forma, una compresión del estómago que empuja al esfínter esofágico y le dificulta mantenerse cerrado. O sea que hay distintas circunstancias que modifican el estado desde el punto de vista mecánico. ¿Está bien? Podrían ser tumores en el abdomen también, tumores grandes del abdomen que modifican, comprimen el estómago y también modifican mecánicamente la función, o sea, modificación de la función del esfínter esofágico inferior de forma mecánica. Pero también hay sustancias que modifican el esfínter esofágico inferior desde un punto de vista químico. Es decir, generan una tendencia a la relajación del músculo del esfínter esofágico inferior. Ejemplo de esto, bueno, muchas sustancias del tabaco. El tabaco. Dice, pero yo fumo con los pulmones, ¿qué tiene que ver? Yo fumo y el cigarrillo yo no me lo meto, no me lo como el cigarrillo. ¿Qué te cree, que lo mastico al cigarrillo? No, el humo del cigarrillo se cuela a través del esófago y además de poder producir, por supuesto, metaplasia del esófago directamente, o sea, modificar el epitelio del esófago que no está preparado para el humo del tabaco, que son relajantes del músculo liso del esfínter esofágico inferior. O sea que el tabaco ayuda a que el músculo liso esté más relajado y por ende haya mayor tendencia al reflujo.